objetos experimentales, tenés muchos animales y podés ver, bueno, qué pasa de una generación a otra. Y acá Morgan, en ese momento, se acordó de esos cromosomas que había dibujado el alemán y dijo, y empezó a ver que a veces algunas mutaciones, algunas moscas de tanto cruzarse aparecían con alguna característica distinta. Y empezó a ver que a veces de esas moscas los cromosomas también cambiaban de alguna manera. Entonces en 1919, Morgan dijo, capaz los genes, estas características que se heredan de una generación a otra, como dijo Mendel, capaz que esa información está en los cromosomas. Fue la primera vez en la historia que dijimos, bueno, capaz está pasando algo en los núcleos. Capaz en esa estructura, en ese compartimento que tienen las células, que muchos no entendemos muy bien para qué está, bueno, están los cromosomas, está ese moco blanco que se descubrió y parece que está la información. Eso se terminó de confirmar unos años después, en 1952. Estos experimentos son espectaculares. Ella es Martha Chase y Alfred Hershey, son dos investigadores estadounidenses, qué sé yo, pero ellos trabajaban. Miren este otro modelo experimental. Hasta ahora tenemos modelos experimentales impresionantes. Vendas llenas de pus, unas arvejas que un fraile miraba y anotaba lo que pasaba, las mosquitas, y ahora tenemos los virus. Los virus son lo más, yo trabajé siempre con virus, realmente, algún día si quieren hablamos de los virus. En particular estos virus son virus que infectan bacterias, se llaman bacteriófagos, no importa cómo se llaman, pero sí es interesante que todos los organismos que conocemos tienen virus que los atacan, hasta las bacterias. Y fíjense en esta foto es de hace muy poco, es una microscopía electrónica muy impresionante. Acá tenemos, esto es una bacteria y estos son los virus que están atacándola, que están infectando a esa bacteria. Es alucinante. Imagínense esto, la precisión que tiene este microscopio. Esto, digamos, no se ve de ninguna manera con un microscopio óptico, necesitas un microscopio electrónico. Esto, digamos, es casi imposible, es muy difícil de ver. Pero, bueno, ya más o menos en 1950, ya bastante más cerca en la historia, ya sabíamos trabajar con estos bacteriófagos. Y lo que tienen de loco los bacteriófagos es que son dos cosas, tienen nada más dos componentes. Tienen proteínas que arman toda esta estructura y ADN. Nada más. Solo dos moléculas, proteína y ADN. Y se sabía que cuando estos virus infectan la bacteria, como vimos antes, ya hice lío, ¿ves? ¿Qué pasa? El virus se apoya un ratito en la bacteria y después algo sale flotando. Nada, se apoya, le inyecta algo a la bacteria y después se queda flotando. Entonces, ¿y qué pasa al rato? A las horas, esa bacteria empieza a generar muchos y muchos virus, tantos que termina explotando de tantos virus que tiene adentro. Esos virus van a infectar otras bacterias, al rato pasa lo mismo. Pero lo importante es que en un momento le inyectan esa información. Y la duda, la pregunta era, bueno, si en un momento le inyectan la información, la pregunta es, bueno, ¿dónde está esa información? ¿Por qué? La información se le inyecta, o sea, le mete algo y la bacteria la hackea. De repente se pone a fabricar virus. Y una cosa sale flotando. Entonces, lo que sale flotando no es la información, lo que entra es la información. Y justamente en ese momento se podía trabajar, se podía marcar con radioactivo, no era algo complicado, se podía marcar o las proteínas o el ADN diferencialmente. Entonces, lo que vieron es que, bueno, hay algo, lo que queda flotando no tiene información y lo que entra a la bacteria tiene la información. Y encontraron, cuando marcaron el ADN, que lo que entraba era justamente el ADN. Eso, la marca radioactiva, cuando marcaron ADN, pasaba a estar adentro de la bacteria. Y esto es revolucionario, porque es la primera vez que entendemos que justamente el ADN es lo que tiene la información. Y esos cromosomas que había visto en 1888, ese año largo para poner en números romanos, justamente era el ADN. Y en el ADN estaba la información. Después, bueno, estos experimentos fue protagonista una licuadora, pero no viene al caso.
unos años después, imagínense en ese momento, 1950, esos hallazgos que hizo en esa cocina ese hombre que nadie le dio importancia, bueno, en 1953 todo el mundo quería trabajar y entender el ADN. ¿Qué faltaba? Bueno, ¿cómo es la estructura? ¿Cómo se arma el ADN en el espacio? Eso era fundamental para entender cómo es que guarda información, para poder entender, justamente manipular de alguna manera esa información. Así que todo el mundo estaba enloquecido con la estructura del ADN. Ella es Rosalind Franklin, una investigadora espectacular, que logró hacer un cristal de ADN. Un cristal es, por ejemplo, no sé, un grano de sal. En realidad, ¿qué es un grano de sal? Bueno, son muchas moléculas de cloruro de sodio ordenadas en el espacio perfectamente idénticas una a la otra, hasta formar ese cristal. Casi todas las moléculas se pueden cristalizar. En ciertas condiciones a veces es más difícil. De hecho, muchas hay en el espacio, en las estaciones espaciales, hay mucha gente tratando de cristalizar alguna proteína o algo que es muy difícil de hacerlo en condiciones de planeta Tierra, y se intenta hacer en estas estaciones espaciales, o sea, postas. Mucha gente quiere cristalizar cosas. Rosalind lo hizo en 1953 con el ADN, logró un cristal bastante bueno de ADN, y el cristal lo expuso a rayos X, le hizo una radiografía. Y obtuvo esta foto que es impresionante. O sea, a mí no me pasa nada. O sea, es como cuando ves una ecografía que no entendés muy bien qué estás viendo. O sea, logró esta foto. A ustedes no les dice nada, a mí tampoco. Pero ellos estaban viendo, justamente estaban tratando de entender cómo es la estructura del ADN, y lo terrible de esta historia es que esa foto se la robaron, se la sacaron de su laboratorio y la llevaron y un compañero hizo eso y se lo llevó a otros dos investigadores que estaban también trabajando en la estructura del ADN, famosos, tal vez los conozcan, Watson y Crick, que después publicaron la estructura del ADN, ganaron el premio Nobel. A Rosalind ni la nombraron en el premio Nobel, y murió poco tiempo después ella porque, bueno, en estas técnicas muchas veces sin saberlo se estaba exponiendo a radioactividad, y eso la terminó enfermando y terminó muriendo. Una historia terrible, pero en 1953 ya sabíamos mucho, ya sabíamos dónde está la información, en qué molécula, cómo se ordena esa molécula. La verdad que sabíamos mucho. Y empezamos a tratar de entender, bueno, ¿qué es el genoma humano? O sea, esa información. Nosotros, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas. Estas cosas que vio el del año largo. 46. 23 vienen de nuestra madre, 23 vienen de nuestro padre. En esos cromosomas en realidad hay ADN. El ADN son estas 4 moléculas que son adenina, citosina, son como los eslaboncitos de una larga cadena, que son estos, adenina, timina, citosina, guanina. No importa, o sea, ya los van a estudiar, se los van a tener que acordar, así que no es, aparte es sábado a la mañana, pero no importa. El punto es que estamos hablando de eslaboncitos de una cadena larga. Fíjense, y bueno, las podemos poner adenina, T, timina, C, citosina, o sea, podemos poner la letra solamente. Si leyéramos el genoma humano, es decir, toda nuestra información genética, son algo así como 6.000 millones de letras, y si los leyéramos medio rápido, así, por ejemplo, T, A, C, como así, estaríamos 10 años leyendo el genoma humano. Así que es largo, es realmente muy largo. Pero bueno, una vez que entendimos cómo se estructura en el espacio, cómo se guarda esa información, cómo se concentran estos cromosomas, bueno, empezamos a entender mucho más. Nosotros tenemos en nuestro caso, en estos 46 cromosomas, 23 vienen de nuestra madre, 23 de nuestro padre, en estas 6.000 millones y pico de letras, tenemos 30.000 genes. Que es nuestra información, digamos, cada gen es como una unidad de información, por ejemplo, para sintetizar, para fabricar, no sé, alguna proteína importante o lo que sea. Tenemos 30.000 piezas de información, pero también
en este largo genoma, tenemos lugares, tenemos grandes espacios que no sabemos muy bien para qué sirven. Están ahí, no tienen una función específica. Se le llamó en un momento ADN basura, después le bajaron un poco porque tampoco es basura, porque seguramente tenga alguna función. Pero bueno, hay largos espacios donde no hay genes. En estas 6.000, en estas letras tan largas, en esta cadena tan larga, que sus eslaboncitos son adenina, citosina, timina y guanina, que se estructuran en el espacio en una doble hélice que encontró Rosalind Franklin con esa foto espectacular. Bueno, tenemos espacios donde, bueno, no hay nada al parecer importante. Pero esa cosa, esos pedazos, son realmente muy interesantes porque se heredan de la misma manera que el resto de los genes. Se heredan igual, o sea, esto es parte de un cromosoma que heredo uno de mi mamá, uno de mi papá, igual que el resto del ADN. Y en estas regiones hay pedazos que se llaman marcadores que sirven muchísimo para evaluar la identidad de las personas. Sí, los test genéticos, cuando dicen te haces un ADN, bueno, en realidad lo que se está analizando son esos pedacitos, muchas veces esos pedacitos que no son parte de un gen, que se heredan de la misma manera. Como sabemos, en nuestro país hubo una dictadura tremenda entre 1976 y 1983, y entre otros crímenes se apropiaron bebés. Se apropiaron, no se sabe la cantidad porque no hay registros, pero sí sabemos que varios cientos de niños o bebés fueron apropiados y fueron entregados a otras familias. Una atrocidad total. Pero en 1900, cuando terminó la dictadura, en 1983, se creó Abuelas de Plaza de Mayo, que fue un grupo de abuelas que empezó a buscar a sus nietos o nietas que habían sido apropiados. Y empezaron a llevar esta pregunta de, bueno, el ADN, todo esto que les conté, toda esta historia, ¿el ADN nos puede dar alguna respuesta para eso? Es interesante porque en 1983 todavía conocíamos muy poco de este genoma, de esta larga cadena, todavía no entendíamos muy bien. No sabíamos cómo hacerlo con precisión y fue realmente una pregunta tremendamente difícil de responder para la ciencia en ese momento. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, yo puedo averiguar si este niño, este bebé, es nieto de esta persona, porque los padres están desaparecidos. Entonces, los test de paternidad, maternidad ya existían y se podían hacer. Era sencillo. Pero en este momento teníamos un desafío muy grande, había que saltar una generación. Entonces, yo, por ejemplo, recibí la mitad de mi información genética de mi mamá, la mitad de mi papá. Entonces, bueno, es sencillo compararme genéticamente con ellos. Pero con mis abuelos es un poco más difícil, porque mi papá, a su vez, recibió la mitad de información genética de mi abuela y la otra mitad de mi abuelo. Y todo eso se empieza a mezclar, más o menos como de la misma manera que dijo Mendel, aquel fraile que miraba arvejitas. De la misma manera, pero ya en una generación más empieza a haber un desafío. En ese momento, Abuelas de Plaza de Mayo fue a los congresos de genética que se hacían en todo el mundo a llevar esta pregunta y realmente hicieron un gran aporte a la ciencia, a la genética. Cuando hablamos de la historia del ADN, Abuelas de Plaza de Mayo tiene un capítulo muy, muy, muy importante. Nos conocen en todo el mundo en los congresos de genética justamente porque gracias a esta pregunta se impulsó la genética en el mundo, se construyó lo que se conoce como índice de abuelidad, es decir, una fórmula matemática, estadística muy compleja que, bueno, gracias a mucho trabajo de muchos científicos y científicas se pudo evaluar si una persona era o no nieta o es o no nieta de esta persona. Hasta ahora hay 138 nietos recuperados con esta técnica. Hoy sabemos mucho más del ADN, es mucho más sencillo, no hace falta romperse la cabeza, porque a lo largo de la historia empezamos a enloquecernos con con el proyecto Genoma Humano. ¿Qué es el proyecto Genoma Humano? Bueno, es justamente tratar de secuenciar, de analizar de tener en un archivo de computadora esas 6.000 millones de letras